Bendiciones, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por formar parte de nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensaje de esperanza. Queremos invitarlos a que juntos nos adentremos en la lección de la escuela sabática, lección número 8 para el 22 de febrero de 2025, titulada Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Sábado 15 de febrero se nos invita a que nos adentremos en este estudio, para lo cual les invitamos a que puedan tomar sus Biblias y leer los siguientes párrafos de la palabra de Dios. Lucas 13:34, Jeremías 32:17 al 20, Hebreos 1:3, Deuteronomio 6:4 y 5, Efesios 1:9 al 11, Juan 16:33. El texto para memorizar lo encontrábamos en Juan 16:33, el cual dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo. Sin duda alguna, qué preciosa promesa que nos da Dios. Sin duda, Él sufrió, Él padeció por nosotros y Él nos demuestra que a pesar de las dificultades, nosotros podemos ser victoriosos. Cobremos ánimo y tengamos siempre ese buen ánimo, porque dice que Él ha vencido al mundo. La providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal y como suceden, y que incluso decide quién se salva y quién se perderá. Según este punto de vista, las personas no son libres de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decreta. De hecho, quienes creen que es en esta manera argumentan que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. En contraste, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío, hasta el punto de que ellos y los ángeles pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. La historia de la caída del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. El plan de la salvación fue instituido para remediar la tragedia causada por ello. Sin duda alguna, Dios no creó robots. Dios creó seres humanos libres en pensamiento y decisiones. No puede forzarnos Dios a hacer las cosas. Somos nosotros los que elegimos la parte que nosotros queremos hacer. Domingo 16 de febrero. Nuestro Dios soberano. Dios es soberano, dijo el pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes de la escuela secundaria. Eso significa que Él controla todo lo que sucede. Un perplejo alumno replicó: ¿así que Dios tenía el control cuando murió mi perro? ¿Por qué iba Dios a matar a mi perro? Tratando de responder a esa interrogante, el pastor respondió: es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro, pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela. ¿Tiene sentido? Tras una larga pausa, el estudiante respondió: ¿así que Dios mató a mi perro? Pregunta: a fin de prepararme para cuando Él mate a mi abuela. Citado en esta parte dice: atributos divinos, cómo conocer a Dios, al pactual de las Escrituras. La gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere, que como todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. Eso es al menos lo que enseña esta teología. Les invitamos a que puedan tomar sus Biblias y lean
Salmos 81, 11 al 14, Isaías 30 del 15 y 18, 66, 4 y Lucas 13, 34. ¿Qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? Aunque muchas personas creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, la Biblia muestra algo muy diferente. Las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos, es decir, lo que sucede muchas veces al contrario a lo que Dios afirma que prefería que sucediera. Por ejemplo, Él deseaba un resultado para un pueblo, pero éste eligió otro. Dios mismo se lamenta, pero mi pueblo no oyó mi voz. Si mi pueblo me hubiera escuchado y si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Salmos 81, 11, 13 y 14. Piensa en las implicaciones de cualquier teología que atribuya todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios. ¿Qué tipo de problemas profundos, especialmente en el contexto del mal, crearía una teología así? Sin duda alguna, nuestro Dios es soberano, poderoso, omnipotente, pero como lo venimos diciendo, Dios no es alguien que va a disponer todo. Al contrario, Dios nos creó para que nosotros, de la manera más directa, a través de nuestro corazón, le buscásemos a Él, no por ser un Dios autoritario, sino porque nosotros, por amor a Él, le seguimos. Todopoderoso, Pantocrato. A lo largo de las Escrituras se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, y a pesar de ello, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Lee Apocalipsis 11, 17, Jeremías 32, 17 al 20, Lucas 1, 37, Mateo 19, 26. Considera también Hebreos 1, 3, que enseñan estos pasajes acerca del poder de Dios. Estos textos y otros enseñan que Dios es todopoderoso y que sostiene el mundo con su poder. De hecho, el Apocalipsis se refiere repetidamente a Dios como el Señor Todopoderoso. Por ejemplo, Apocalipsis 11, 17, comparado con 2 Corintios 6, 18, Apocalipsis 1, 8, 16, 14, 19, 15, 21, 22. Este es precisamente el significado de la palabra griega, así traducida, Pantocrato. El hecho de que Dios es todopoderoso no solo es afirmado con palabras, sino además se manifiesta en los numerosos actos asombrosos en lo que Dios usa su poder para librar a su pueblo o interviene milagrosamente en el mundo. Sin embargo, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer cualquier cosa. Las Escrituras enseñan que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:13 declara que Dios no puede negarse a sí mismo. En consecuencia, la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que Dios es todopoderoso u omnipotente, lo que significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción, es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios, que algunas cosas no son posibles para Dios, porque implicarían una contradicción, es evidente a la luz de la oración de Cristo en Getsemaní. Aunque el Señor afirmó que para Dios todo es posible, Mateo 19:26 también oró al Padre cuando se acercaba a la crucifixión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Mateo 26:39. Por supuesto, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento de la cruz, pero no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba a los pecadores. Tenía que hacer una cosa o la otra, no ambas. Las Escrituras también enseñan que Dios quiere salvar a todos. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:4 al 6, Tito 2:11, 2 Pedro 3:9, Ezequiel 33:11. Pero todos se salvarían, pero todos no se salvarán. ¿Qué enseña este hecho sobre la realidad del libre albedrío y los límites del poder de Dios respecto a los seres a los que ha concedido libertad de elección? Sin duda alguna, el libre albedrío denota que nosotros vamos a elegir si seguimos o no a nuestro Dios, si nos salvamos o no. No va a depender
enteramente de Dios, sino de nuestras decisiones y de nuestros actos que al final denotarán lo que va a pasar con nosotros, si vamos a salvación o vamos para la muerte eterna. Pero todos creo que vamos a elegir seguir a nuestro Dios, porque para ello estamos acá. Martes 18 de febrero, amar a Dios. El hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda ser lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Si hacer algo libremente significa realizar sin estar determinado u obligado a hacerlo, entonces, por definición, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por él. Lo que obtendría en caso de hacerlo no sería amor. Lee Mateo 22:37, Deuteronomios 6, 4 y 5, que enseñan estos versículos sobre la realidad del libre albedrío. El mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos aman a Dios. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? De nuevo, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón. Lee Hebreos 16, 17 y 18, Tito 1, 2, que enseñan estos textos acerca de Dios. Según Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. Él nunca miente. Tito 1, 2. Y siempre cumple lo que promete. Hebreos 6, 17 y 18. En consecuencia, si Dios ha prometido algo que se ha prometido a ello, su accionar futuro está moralmente limitado en virtud a esa promesa. Esto significa que en la medida en que Dios concede a las criaturas la mayoría de las veces la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él lo que elijan los seres humanos. Si Dios se ha comprometido a conceder a las criaturas el libre albedrío, los seres humanos poseerán la capacidad de ejercer su libre albedrío. De forma contraria a los deseos ideales de Dios, trágicamente muchas personas ejercen su libertad de este modo y en consecuencia ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que no dependen en sentido estricto de Dios. ¿Hiciste alguna vez algo a sabiendas de que Dios no quería que lo hicieras? ¿Qué enseña esto acerca de cuán real es el libre albedrío y sus posibles consecuencias negativas en caso del mal uso? Sin duda alguna aquí es una parte clave, la decisión que nosotros tenemos, qué tomamos o qué hacemos en relación a algo. No depende de que Dios nos fuerce o no, sino que nosotros decidimos el hacerlo o definitivamente cometer alguna situación, ¿verdad? Entonces, el libre albedrío es eso, que Dios nos deja la libertad de elección. Pero en esa libertad de elección tenemos las consecuencias que puedan tener esas decisiones que tomamos. Así que el amor de Dios es tan grande que nos ha dejado libres y que el amor que nosotros le podamos tener a Él sea un amor genuino y un amor que nazca completamente del corazón. Miércoles 19 de febrero. Voluntad divina, ideal y correctiva. Lee Efesios 1, 9 al 11. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras no? El término griego traducido aquí en otras partes de las Escrituras como predestinación, pro-orizo, que no significa que Dios determina de antemano o causalmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Por supuesto, uno puede decidir algo, poner una meta, de antemano, unilateralmente, o hacerlo de una manera que tenga en cuenta las decisiones libres de las personas delante de las cuales se pone esa meta. Las Escrituras enseñan que Dios hace esto último. Aquí, en los últimos lugares, por ejemplo, Romanos 8, 29 al 30, el término traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas.
De esa manera, Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de las criaturas, necesaria para una auténtica relación de amor. Efesios 1:11 dice que Dios hace todo según el propósito de su voluntad. ¿Significa esto que Dios determina lo que sucederá de tal manera como Él desea? Leído aisladamente Efesios 1:9 al 11, podría dar esa impresión. Sin embargo, esta interpretación estaría en contradicción con los numerosos textos que vimos antes, que muestran que las personas rechazan a veces el plan de Dios. Lucas 7:30, comparado con Lucas 13:34, Salmos 81, 11 al 14, si la Biblia no se contradice, ¿cómo armonizan estos pasajes? El texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podría llamarse la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad ideal de Dios es lo que prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea. En cambio, la voluntad divina correctiva o reparadora es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidos las decisiones libres de las criaturas, y a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva o reparadora de Dios. La presciencia de Dios acerca del futuro es tal que aún conociendo todas las decisiones, incluidas las malas, que tomarán las personas, Él puede obrar para bien. Romanos 8:28. ¿Qué consuelo puedes extraer de esta verdad? Sin duda alguna, cuando nosotros estamos realmente, vamos a decir, convertidos y apegados a nuestro Dios, puede que sucedan algunas cosas que no están en nuestra voluntad, sino son cosas que Dios puede a veces permitir para que nosotros tengamos o veamos la providencia divina en nuestras vidas. Pero Dios no fuerza la voluntad, sino que Él desea una voluntad que nosotros podamos tener en nuestras decisiones, el seguirle y hacer las cosas correctamente. Jueves 20 de febrero. Dios ha vencido al mundo. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino solo la dicha, el amor y la armonía perfectos. Con el tiempo, la tierra será restaurada y así el universo entero volvería a estar en esa armonía con la voluntad perfecta e ideal de Dios. Mientras tanto, Él hace su voluntad que se cumpla teniendo en cuenta las decisiones libres de sus criaturas. Imagina un concurso de repostería en el que todos los practicantes que participen están obligados a utilizar una serie de ingredientes, pero pueden añadir cualquier otro que deseen para hacer el pastel o la torta que quieran. En última instancia, cualquiera que sea la torta que cada repostero decida hacer, ella estará determinada, al menos en menos parte, por algunos ingredientes que él no eligió. Del mismo modo, dado que Dios se ha comprometido a respetar la libertad de las criaturas, libertad necesaria para el amor, muchos de los ingredientes que componen la historia del mundo no son elegidos para Dios, sino a lo contrario de lo que Él desea. Desde el punto de vista de la providencia divina no es unidimensional. Dios no controla unilateralmente todo lo que sucede. Este hecho implica una visión bidimensional de la providencia de Dios. Algunas de las cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras, como todos los males, son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Dios no quiere que ocurran muchas de las cosas que suceden. Lee Juan 16:33. ¿Qué esperanza nos ofrecen estos textos, incluso en medio de las tribulaciones? Especialmente en tiempos de sufrimiento o dificultad, la fe de las personas puede flaquear porque erróneamente creen que Dios les evitará o debería, vamos a decir, evitarles el sufrimiento y las dificultades propias de esta vida. Pero Jesús advierte a sus seguidores que experimentan dificultades o tribulaciones en este mundo, pero que hay una esperanza, pues Él ha vencido al mundo. El hecho de que enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Debemos tener siempre presente el panorama general del gran conflicto.
Sin embargo, podemos confiar en que, aunque el mal en sí mismo no es necesario para el bien, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso en acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar incluso nuestro sufrimiento para acercarnos a Él y motivarnos a ser compasivos y cuidar de los demás. Dios ha vencido al mundo, Dios sabe que nosotros podemos padecer, pero en ese padecimiento está la providencia divina que puede ayudarnos para el bien. Vamos a concluir viernes 21 de febrero para estudiar y meditar. Leo el capítulo titulado Dios con nosotros en las páginas 11 al 18 del libro El deseado de todas las gentes de Elena de White. El plan de Dios para nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán, fue una revelación del ministerio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstol. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue el amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Preguntas para dialogar. Si Dios no siempre consigue lo que quiere, ¿cómo influye este hecho en tu forma de pensar acerca de lo malo que ocurre en el mundo? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de entender que Dios tiene deseos insatisfechos? Si volvemos a la analogía del jueves acerca del certamen de repostería, podemos entender por qué, aunque Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás, siguieron adelante y nos crearon. El amor tenía que estar en la mezcla y el amor significaba libertad. En lugar de no crearnos como seres capaces de amar, Dios nos creó para que pudiéramos amar, pero lo hizo aún sabiendo que en última instancia eso llevaría a Jesús a la cruz. ¿Qué debería decirnos la disposición de Cristo a morir en la cruz con tal de no privarnos de la libertad inherente al amor acerca de cuán sagrado y fundamental es este para el gobierno de Dios? A menudo lamentamos el mal y sufrimiento existentes en este mundo, pero cuán a menudo reflexionas acerca de la tristeza que Dios mismo siente a causa de ello. ¿Qué diferencia supone para tu comprensión del mal y del sufrimiento reconocer que Dios mismo sufre a causa del mal? ¿Cómo te ayuda a saber que Dios no desea que ocurran muchas de las cosas que acontecen en el mundo a afrontar tu propio sufrimiento? Especialmente cuando no todo tiene sentido y parece que no conduce a nada bueno. Bendiciones, sin duda alguna, una lección sumamente importante. Decidamos correctamente seguir a Dios. Hagamos el uso correcto del libre albedrío y reconozcamos a nuestro Creador como las criaturas que Dios formó. Criaturas con el poder de amar, pero amarle voluntariamente. Y esa providencia divina que está siempre detrás de cada uno de nosotros, pero que no nos fuerza a hacer las cosas, sino que nos deja la libertad última de tener las elecciones. Y a veces elecciones buenas o malas que nos llevan a consecuencias que nuestra vida pueda acarrear. Así que bendiciones, amigos. Hemos concluido la lección número 8, libre albedrío, amor y providencia divina. Esperamos que la estudien y que la conozcan bien para que entendamos el trasfondo de esta lección. Bendiciones. Les saluda Víctor Manuel y les invitamos a que sigan nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Bendiciones. Síguenos, comenta y comparte.